Estimados alumnos, en esta clase vamos a estudiar el tema de la correlación entre los regresores y los errores en un modelo de regresión lineal. He dividido esta presentación en dos partes. En esta primera parte veremos lo que corresponde al sesgo e inconsistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos correlación entre los regresores y los errores. Y también mostraré algunos ejemplos de este problema. Antes de continuar con esta clase, asegúrese de repasar lo siguiente. Primero, el concepto de consistencia y su diferencia con la insesgadez. Recuerden ustedes que son dos conceptos distintos. El primero tiene que ver con el valor esperado de un estimador, mientras que el otro, la consistencia, tiene que ver con la convergencia en probabilidad de un estimador, cuando la muestra es muy grande. El segundo concepto que deben recordar es el de la ley de los grandes números, y sobre todo en términos operativos cómo se calcula. Y también deberían recordar las propiedades del operador Plim. Muy bien, empecemos con la introducción. Empecemos por el supuesto número 2 del modelo de regresión lineal clásico. El supuesto número 2 dice que la esperanza del error dado los x es igual a 0. Bien, lo que queremos ver nosotros es qué ocurre cuando ese supuesto ya no se cumple. Bien, y al final toda la discusión de este capítulo se va a basar justamente en el no cumplimiento de ese supuesto número 2 del modelo de regresión lineal clásico. El supuesto 2, que dice la esperanza del error dado x igual a 0, implica que la covarianza del error dado x es igual a 0. Bien, esto es algo que se demostró y sugeriría que si alguien no recuerda bien esta implicación, debería repasar esto, ¿no? Entonces, lo que dice esto es que si el supuesto 2 es cierto, esperanza del error dado x igual a 0, entonces la covarianza del error de x es igual a 0. No habría ningún tipo de covarianza o incluso correlación entre el error y los x. No obstante, existen muchos ejemplos en economía en donde en el modelo de regresión lineal ocurre que la covarianza del error y los regresores es distinta de 0. Entonces, ¿qué consecuencia trae esto con respecto al supuesto número 2? El supuesto dice, si esto es verdad, entonces implica que la covarianza es 0. Y si la covarianza no es 0, entonces esto implicará que el supuesto 2 sea inválido. Entonces, por lógica, si uno niega el consecuente, el antecedente también se niega, ¿no? Por ello, si la covarianza de u de x es diferente de 0, esto implica a su vez que la esperanza del error dado de x es diferente de 0. Con lo cual, entonces se estaría violando el supuesto 2. ¿Bien? Entonces, en esos ejemplos que digo, donde se cumple que la covarianza del error y x es diferente de 0, se está violando el supuesto número 2 del modelo de regresión lineal clásico. Demostraremos en este caso que cuando se produce esta violación del supuesto, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son sesgados e inconsistentes. Y a ese problema se le suele llamar un tanto informalmente como el problema de endogeneidad de los regresores. Bien, veamos en primer lugar lo que es el sesgo e inconsistencia del estimador MCO. Sin pérdida de generalidad, vamos a hacer la demostración para el caso de un modelo de dos variables. Tengo una endógena Y y un regresor X. Sea este el modelo de dos variables, ¿no?, tal como se trabaja en Introducción a la Econometría, donde vamos a asumir, en este caso, que existe una covarianza entre el regresor y u, es distinto de 0. Entonces ya desde un inicio partimos bajo esa idea, de que existe covarianza entre x y u. Si recordamos que el estimador de la pendiente del modelo de dos variables se expresa de esta manera, ¿no? Este beta 2 sombrero es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que es igual a la sumatoria de x en desviación por y en desviación sobre sumatoria de x en desviación al cuadrado. ¿Bien? X en desviación, acuérdense que era el valor de la variable x menos el promedio de los x, y y en desviación de forma similar, el valor de los y menos el y promedio, ¿no? Bien, entonces esta era la fórmula, la definición del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y bueno, también se demostraba numerosas veces que esta expresión se podía descomponer en estas dos partes, ¿no?, donde se relacionaba al estimador MCO
con el parámetro poblacional, ¿no? Y la diferencia entre el estimador y el parámetro poblacional era esto que se llama error muestral, ¿no? Debido a la aleatoriedad del error, y eso hacía que el estimador sea en general diferente del parámetro poblacional. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con esta parte, con esta segunda parte de esta definición. ¿Okay? Y a partir de aquí vamos a demostrar el sesgo y la inconsistencia. Demostración del sesgo de beta 2, ¿no? Es decir, ahora vamos a tomar el valor esperado a esta expresión y vamos a encontrar que este error muestral no va a desaparecer, no se va a hacer cero, cuando tenemos covarianzas de x y los errores diferentes de cero. Muy bien, entonces vamos con el desarrollo. Vamos a utilizar esto que se llama la ley de las expectativas totales, ¿no? Un pequeño recordatorio aquí que dice la esperanza de una esperanza condicional es igual a la esperanza incondicional, ¿no? Esperanza de A dado B es igual a la esperanza de A. Entonces, voy a usar esto para la demostración del sesgo de este estimador beta 2 de MCO. Entonces, aplicando esa ley, la esperanza del beta 2 sombrero es igual que la esperanza del beta 2 sombrero dado X. ¿Okay? Bueno, voy a partir de aquí. Ahora reemplazo el beta 2 sombrero por la expresión que contiene el error muestral y el poblacional, ¿no? Esa descomposición que había mencionado en la página anterior, ¿no? Solamente he hecho ese reemplazo. Tenemos el esperado de la expresión dado X. Siguiendo, aplicando el valor esperado, el primer esperado, que es el que está más adentro, a los dos términos, es una esperanza condicional dado X, ¿no? Bueno, la esperanza del beta 2, como este es algo fijo, es un número fijo, es el mismo beta 2, y me queda entonces la esperanza de la segunda parte, ¿no? De lo que llamo error muestral dado X. Entonces, lo que tengo que ver es que si esto es 0 o no es 0. Siguiendo con el desarrollo, resulta que como esta es una esperanza condicional dado X, el dado X se puede interpretar intuitivamente como que los valores de X ya son conocidos, ¿no? Y fíjense, está dado la matriz X, es decir, todos los valores de X desde 1 hasta N, todos son datos ya conocidos. Entonces eso hace que yo tome al X como si fuera algo no aleatorio y puedo ponerlo fuera del valor esperado. De forma similar a como se hacía en econometría 1, cuando uno fijaba los X y decía los X son fijos, entonces los X quedan fuera del valor esperado. Bueno, es algo similar cuando uno hace con el dado X. ¿Okay? Entonces, este denominador, que sería un 1 sobre sumatoria de X y al cuadrado, lo pongo fuera del valor esperado. Y bueno, al mismo tiempo, el valor esperado se va a aplicar en esa sumatoria, que sería, que llegaría, dado que el X se toma como si fuera algo ya dado, conocido, solamente se va a aplicar hacia la esperanza de U, ¿no? Que es lo que llega aquí. Ingresa en la sumatoria y tengo X por la esperanza de U sub I dado X. Ahora, ya desde aquí nos damos cuenta que esto de aquí no es 0, ¿no? Porque justamente se está violando el supuesto 2. Resulta que, como les digo, aplicando nuevamente ahora el esperado que estaba más afuera, ¿no? Lo aplicamos y bueno, la esperanza de beta 2 sigue siendo beta 2, ¿no? Entonces ahora sí tengo los dos esperados, ¿no? El esperado que está más afuera, el esperado incondicional, que agarra todo el término de la derecha, y acá dentro está la esperanza incondicional. Bueno, lo importante es que esta esperanza condicional es no cero, es distinto de cero, por lo tanto toda esta parte de acá no va a desaparecer, ¿no? Digamos, cuando uno trabajaba esto, uno decía, bueno, esto de aquí es 0, por el supuesto 2, entonces desaparecía. Bueno, en este caso no desaparece, por lo tanto toda la expresión que está entre corchetes, aplicando el valor esperado, no hay nada que me diga que tenga que ser 0, y entonces lo que tenemos es una esperanza de beta sombrero igual a distinta de beta. Por lo tanto, es un estimador sesgado. Ahora veamos la demostración de la inconsistencia. Para la inconsistencia, ustedes recuerden, se aplica el operador plim. Antes de eso, recordar lo que dice la ley de los grandes números, que observa la convergencia de los promedios simples, ¿no? La ley de los grandes números decía que un promedio simple de variables aleatorias que tienen cada una de ellas media mu converge en probabilidad a la media mu. Claro, esa convergencia se da cuando el tamaño de muestra es muy grande, tiende a infinito. Recordando eso, vamos a lo que teníamos en la expresión del error muestral, vamos a multiplicarlo y dividirlo por n,
para darle forma de promedio, porque queremos aplicar la ley de los grandes números a un promedio, ¿no? Entonces, sin que cambie la ecuación, uno puede multiplicar y dividir por 1 sobre n, y con lo cual me queda, toma esta forma, ¿no? La conveniencia de hacer esto es que ahora esto, fíjense, es una sumatoria de una expresión entre n, viene a ser como una especie de promedio de x por u, ¿no? Igual acá, 1 sobre n sumatoria de x y al cuadrado es como si fuera el promedio de los x cuadrados. Ahora, aplicamos plim, ¿no? En esta ecuación que vamos a llamar 2, aplicando plim a el beta 2 sombrero, me da igual a, de acuerdo con las propiedades de plim de una constante es la constante, más, y acá que tengo una división, sería plim del numerador entre el plim del denominador, ¿no? De acuerdo con las propiedades de plim. Y vamos a ver en 2 si es que este término de aquí desaparece o no. Queremos ver si es que esta parte es 0 o no es 0, ¿no? Para que sea inconsistente, esto debería ser diferente 0, ¿no? En cambio, si sale 0, sí sería algo consistente. Entonces vamos a analizar estas dos partes, tanto lo que es el numerador como el denominador. En el numerador de la expresión lo que tengo es plim de 1 sobre n sumatoria de x por u en desviaciones, ¿no? Fíjense acá, el x en desviación lo expreso como debería ser el x en los niveles originales, x y menos x barra por u sub i. Vamos a hacer un pequeño desarrollo multiplicando por el u sub i, entonces me queda plim de 1 sobre n sumatoria de x por u menos x barra por u. Sigo haciendo un poquito de operaciones, ahora aplico la sumatoria a los dos componentes y me quedan dos sumatorias, ¿no? Plim de 1 sobre n sumatoria de x por u menos x barra 1 sobre n sumatoria de u, de los errores. Y por las propiedades de plim de una suma, de una resta, se aplica plim de cada elemento, y cuando es multiplicación también se aplica plim a cada término que se multiplica. Aquí tendría que tomar plim de esta primera parte menos plim de este x promedio por, acá hay un por, ¿no? Plim de 1 sobre n sumatoria de u. Y queremos ver esto hacia dónde converge, ¿no? Fíjese, estoy aplicando solamente las propiedades de plim. Ahora, usando la ley de los grandes números, ¿cómo aplicamos la ley de los grandes números en la práctica, ¿no? Acá si esto es una suerte de sumatoria de x por u sobre n, es como si estuviera promediando esta variable aleatoria que se llama x por u, ¿no? Si se dan todas las condiciones que son necesarias para la ley de los grandes números, entonces este promedio converge ¿a qué? A la media de esta variable aleatoria, ¿no? Es lo que he hecho aquí. Entonces, todo este plim converge al esperado de este argumento de la sumatoria, que sería x por u. Lo mismo acá, este x barra es 1 sobre n sumatoria de xy. El plim de esto sería el valor esperado de los xy, asumiendo que se cumplen las condiciones que se requieren para la ley de los grandes números, ¿no? Y aquí también, plim de 1 sobre n sumatoria de xy, esto va a converger a el valor esperado de u sub i. Bueno, esta expresión de aquí no es nada más y nada menos que lo que sería la covarianza, ¿no? La covarianza poblacional entre x y u. Es decir, el numerador, el plim de 1 sobre n sumatoria de x por u, converge ¿a qué? A la covarianza entre el regresor y el error, ¿no? Lo que hemos dicho que es distinto de cero. Bueno, ese es el numerador. Ahora, en el denominador de lo que estamos conversando, tenemos plim de 1 sobre n sumatoria de x y cuadrado. Vamos a darle forma de varianza, entonces multiplico y divido por n menos 1, y el x en desviaciones lo separo como es la expresión xy menos x barra al cuadrado. Entonces esta parte de aquí ya nos parece conocida, es justamente la varianza muestral. La varianza muestral suele denotarse como s cuadrado de x, ¿no? Esa es la varianza que uno siempre estudió en estadística, ¿no? Y acá tengo un n menos 1 sobre n. Ahora tengo que aplicar plim a esto. Ahora sabemos que por nuestros cursos de estadística sabemos que la varianza muestral es un estimador consistente de la varianza poblacional. Por tanto, plim de x cuadrado es la varianza de x. La varianza muestral converge a la varianza poblacional de la variable x. Y en cuanto al término n-1 sobre n, plim de n-1 sobre n es igual a lo mismo que si el límite cuando n tiende a infinito de n-1 sobre n, que eso es 1. Entonces, en conclusión, el denominador converge en probabilidad a la varianza de los x. Bueno, esos dos resultados son reemplazados en la ecuación 2, y entonces resulta que
el plim del estimador MCO de la pendiente va a ser igual a la pendiente poblacional más la covarianza entre X y el error entre la varianza X. Y por lo tanto, esto va a ser inconsistente porque resulta que, claro, el beta 2 de MCO converge a el poblacional más este desvío, ¿no? Que va a ser diferente de 0 porque este numerador es diferente de 0 cuando se está violando el supuesto número 2 de... Entonces, esto va a ser diferente de 0. Entonces, las estimaciones que nosotros hagamos de mínimos cuadrados ordinarios en este contexto van a ser sesgadas e inconsistentes. Veamos lo que son algunos ejemplos de correlación entre X y U. Hay tres ejemplos clásicos, ¿no? El primer ejemplo que dice, ejemplo 1, es el error en la medición de las variables. Es decir, si la variable X se mide con error, podría ser que ocurra este problema de correlación entre el regresor y el error. Veamos un ejemplo. Este ejemplo lo he tomado del libro de Green, ¿no? Que dice así. Imaginemos que tenemos un modelo bien simple, sin intercepto, donde tenemos una endógena Y igual a beta, esta es la exógena X y asterisco, más un error B sub I, ¿no? Donde asumimos que B sub I se distribuye como una normal de media cero y avanza sigma cuadrado. Asumamos que Y sub I es, por darle una intuición, Y sub I es el salario de los individuos. Y X y asterisco es la habilidad del individuo, ¿no? Este es un modelo que relaciona la habilidad con el salario, ¿no? Y esta habilidad es no observable. ¿Okay? Bueno, acá la idea es que mientras más hábil es la gente, más debería ganar, ¿no? La habilidad entendida en un sentido un tanto amplio, ¿no? La habilidad puede ser, por ejemplo, no sé, la inteligencia, su habilidad social, de repente alguna destreza manual, algo, ¿no? Algo que hace que yo sea más hábil y pueda ganar más. Bien. Muy bien, entonces este modelo es interesante, ¿no? Este beta 1 esperaría que sea algo positivo, pero todo perfecto, excepto que la variable X, que es el regresor, es no observable, porque digamos que el dato, una vez que yo tengo mi base de datos, no tengo ese dato de la habilidad de la persona ahí. Entonces, el investigador lo que va a usar usa lo que se llama en economía una proxy, que es una aproximación, algo en reemplazo de lo que originalmente es, ¿no? Y usamos una variable xy que va a ser la educación. La educación va a ser una proxy de la habilidad, ¿no? Digamos que uno espera que la educación esté fuertemente relacionada con la habilidad. Si esta es educación y esta es habilidad, habrá una cierta relación, pero no es una relación perfecta, ¿no? Entre habilidad y educación. Pasa que puede ser que alguien sea muy hábil y que por diversas razones no se educó tanto como quisiera, o de repente alguien no tan hábil, pero con otras virtudes logró educarse bastante. Entonces, hay algo que se llama el error de medición. Entonces, este epsilon i viene a ser la diferencia entre la variable proxy y la variable verdadera. Bien, entonces la ecuación 4 me muestra esta relación, ¿no? Epsilon i es el error de medición. Asumamos que ese error de medición también, bueno, tiene media cero, varianza sigma cuadrado de epsilon, y asumamos que no está relacionado con este B sub i, ¿no? Este B sub i es otra cosa, este B sub i es el error del modelo de salarios, ¿no? O sea, B sub i incluiría a cualquier otra variable que afecte al salario que no sea la habilidad. Bueno, el error de medición es una cosa de que no se mide correctamente la variable, habilidad, ¿no? Y bueno, es otro error estocástico que no está relacionado. Reemplazando 2 en 1, hacemos el reemplazo matemático. Bueno, aquí queda beta x más b sub i. Bueno, al final me queda un modelo de ecuación 5, me queda la endógena igual a beta por x, o sea, el salario en función de la educación, más este u sub i. Y este u sub i es un nuevo error que surge luego de hacer el reemplazo de la habilidad por la educación. Y ese nuevo error está compuesto por estos dos componentes, ¿no? Por el error original del modelo más el error de medición, ¿no? Todos estos dos componentes que son entre sí tienen media cero y son independientes. Estos dos componentes forman este nuevo error U sub i. Bien. Entonces, este modelo 5 sí es un modelo estimable. El modelo 5 sí es un modelo estimable porque tengo salario y tengo educación. Y bueno, resulta que al hacer esto, vamos a nosotros comprobar de que si yo estimo este modelo 5 tiene un problema de correlación entre X y el error.
claro, como los dos tienen media cero, la esperanza del error es 0, ¿no? Como le dije. Y la varianza, eso también se puede comprobar que es esta varianza, ¿no? Dado que son independientes. Entonces, este modelo 5 se ve bien, cumple con todos los supuestos del modelo de versión lineal clásico, excepto el supuesto 2, ¿no? Vamos a calcular, para comprobar eso, calculemos la covarianza entre x y u. La covarianza entre x y u sería la covarianza entre x asterisco y epsilon y u, que está definido en la página anterior también como b sub i menos beta epsilon, ¿no? Tengo que calcular esta covarianza. La covarianza de una suma, coma y otra suma o resta se va a calcular como la covarianza de las posibles combinaciones. Covarianza de x con b más covarianza de epsilon con b menos covarianza de x con beta menos covarianza de epsilon con beta epsilon. Entonces, acá están las 4 combinaciones posibles. La covarianza entre el x asterisco y el b es 0, ¿no? Porque esto era del modelo original de habilidad y lo otro, y asumíamos aquí que este b no tenía ningún problema. Entonces, en el modelo original, la primera ecuación, no hay ningún inconveniente. No tiene por qué estar relacionado el x asterisco con el b. La covarianza entre epsilon y b, hemos dicho que asumimos que la covarianza del error de medición y el error del modelo de salarios también es 0, no son independientes. La covarianza entre la habilidad y el error de medición también se asume que no hay nada, no tendría por qué haber nada, pero acá sí hay algo que no se puede descartar, ¿no? Que es la covarianza entre los epsilon con el epsilon, ¿no? Que viene a ser esto que la varianza de epsilon, y se parece sigma cuadrada de epsilon. Por lo tanto, en este modelo de dos variables estamos demostrando que la covarianza entre el regresor y u no es 0, es distinto de 0. Entonces este modelo viola el supuesto 2 y por lo tanto la estimación MCO va a ser sesgada. Bien, veamos otro ejemplo. El ejemplo 2 es un ejemplo que se llama causalidad simultánea. Causalidad simultánea se refiere cuando una variable x afecta a y, pero asimismo y afecta a x. Más adelante en el curso veremos el tema de ecuaciones simultáneas, ahí vamos a ver esto en más detalle. Pero pensemos en el modelo de macroeconómico prototipo tipo keynesiano, donde tenemos una función consumo de una economía cerrada y sin gobierno. Acá tengo un modelo donde tengo el Producto Interno Bruto o ingreso nacional en función del consumo, que se compone por el consumo más la inversión, ¿no? Acá no hay gasto de gobierno, no hay exportaciones ni importaciones, ¿no? Una economía bien sencilla. Bien, entonces esta es la identidad de las cuentas nacionales. Y acá tenemos una ecuación llamada ecuación de comportamiento que dice la función consumo, el consumo está en función del ingreso nacional. Consumo igual a consumo autónomo más esto que se llama propensión marginal a consumir, que multiplica el ingreso nacional. Y acá lo nuevo de econometría es que en esta ecuación, es una ecuación de comportamiento, uno le puede poner un error estocástico, ¿no? Este error estocástico, entonces esto me daría pie a una ecuación de consumo que quizá me gustaría estimar, ¿no? Tiene parámetros, tiene error estocástico, entonces podría tratar de estimarla. Bien, bueno, está en la definición de las variables. Asumamos que la inversión no está relacionada con U, ¿no? O sea, la inversión es totalmente exógena, no se relaciona con este U. Entonces lo que vamos a comprobar nosotros en este modelo es un modelo de causalidad simultánea. ¿Por qué? Porque fíjese, el ingreso afecta al consumo y en la otra ecuación el consumo afecta al ingreso. Bien. Entonces lo que vamos a demostrar es que si estimamos esta ecuación del consumo por mínimos cuadrados ordinarios, vamos a tener un problema de sesgo de inconsistencia en la estimación debido a que este y está correlacionado con U. Bien, es algo que no se ve tampoco a simple vista, pero yo los voy a demostrar ahorita mismo. Entonces, si estimamos por MCO la ecuación consumo, tenemos problemas por Y y U están correlacionados. A ver, vamos a ver. La covarianza entre Y y U, haciendo reemplazos con la primera ecuación, Y es consumo más inversión, U. Así se aplica la covarianza. La covarianza sería en dos partes, covarianza de C con U más covarianza de inversión con U. Esto recuerden que se ha asumido que es 0. Esta covarianza de I con U desaparece. Y me queda la covarianza del consumo con el error de la ecuación consumo. Reemplazando la ecuación de consumo completa aquí, cos beta 1 más beta 2y más U, U, bueno, procedemos en los tres términos.
covarianza de la constante con U, más beta 2y, covarianza de y con U, más por último la covarianza de U con U, que viene a ser no es otra cosa que la varianza de U. Aquí, fíjese que acá yo tengo covarianza de y y U aquí a la derecha y tengo lo mismo a la izquierda, ¿no? Entonces, este término lo paso a la izquierda y factorizo y me queda 1 menos beta 2 covarianza de y y U igual a covarianza de beta 1 ese intercepto por U más la varianza de U. Esta covarianza de beta 1 y U va a ser 0, ¿no? Dado que beta 1 es solamente un parámetro nada más, ¿no? Es un término totalmente constante, un número fijo, que no tiene por qué relacionarse con ninguna variable aleatoria. Entonces esta covarianza va a ser 0. Al hacer esta covarianza 0 y la varianza de U llamándola sigma cuadrado, reemplazando me queda 1 menos beta covarianza de y U igual a sigma cuadrado. Despejando, encuentro entonces que la covarianza de y y U es igual a sigma cuadrado sobre 1 menos beta cuadrado. Entonces, con eso estoy demostrando que en la ecuación del consumo en función del ingreso nacional más el error, resulta que ese ingreso nacional, que es el regresor, está relacionado con el error. Entonces, en este modelo también se está violando el supuesto número 2, y por lo tanto sería incorrecto que yo pretenda estimar la función consumo por mínimos cuadrados ordinarios. Repito, mostrarles el tercer ejemplo y con eso terminamos este video. El tercer ejemplo común es el de lo que se llama variables omitidas correlacionadas con X. Consideren este ejemplo, ¿no? Uno dice, imaginemos que tengo el logaritmo de salario en función de la educación de un individuo y de su habilidad, ¿no? Bueno, educación y habilidad están muy relacionadas, de hecho, pero no son lo mismo, ¿no? La habilidad es algo innato, la educación es adquirida. Y también aquí hay una cuestión de que la educación, normalmente las bases de datos son observables, en cambio la habilidad es algo difícil de medir o no, en general no es observable, no va a estar disponible esa variable. Pero la habilidad es una variable importante para determinar el salario, ¿no? Es lógico, razonable pensar que educación y habilidad estén correlacionadas, ¿no? Generalmente la gente más educada, la gente más hábil puede alcanzar niveles de educación más altos, ¿no? Entonces hay cierta correlación importante por ahí, ¿no? Si la habilidad no es observable, ¿no? Ese término no es observable, acuérdense, todo lo que es no observable y que afecta a Y termina siendo absorbido en el error, ¿no? Entonces es omitido y tenemos un nuevo error que incluye ahora todo esto aquí, ¿no? Otros errores más la habilidad que pasa a ser también parte del error. Aquí en este modelo que está quedando, dado que la educación y la habilidad están correlacionadas, la educación y el error nuevo van a estar correlacionados, ¿no? Por la omisión de la variable habilidad. Entonces, si yo estimo el modelo de logaritmo de salarios regresionado contra educación, este modelo me va a dar una estimación sesgada e inconsistente, la de mínimos cuadrados ordinarios, pues existe una correlación entre educación y el error. Por lo tanto, no es muy difícil comprobar que la covarianza entre la educación, que es el regresor único, y este error epsilon es igual a beta de educación con habilidad. Entonces, esto es razonablemente distinto de 0, por lo tanto la estimación MCO es sesgada e inconsistente. Bien. Entonces, este es el ejemplo llamado de omisión de variables. Muy bien, con eso terminamos en este video. En el siguiente video, en la parte 2, vamos a encontrar de qué manera podríamos, si MCO es un estimador que falla, que no me da un buen resultado, entonces de qué manera podríamos encontrar un estimador que sí sea consistente, ¿no? Que no tenga sesgo, que no es un estimador que sea consistente para este caso. Muchas gracias.